tal? Muy buenas amigos de La Burbuja, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches, gracias por compartir, por darle like a esta burbuja que cada día es más grande gracias a ustedes, gracias por los cientos de comentarios, de correos, de mensajes que nos mandan, porque son de agradecer en estos tiempos donde estamos solos, a pesar de que el señor Sánchez mienta, el presidente Sánchez diga que el 99% de los tertulianos y de los medios de comunicación sean conservadores, lo que él entiende por conservadores, pues la verdad que ustedes saben que somos 4 y el del tambor. Pero tenemos más fuerza que nunca, tenemos más ganas de nunca, que nunca, y el 23J tenemos una oportunidad de vencer. No hagan caso al CIS, de verdad, ya es un chiste malo, ya es para reírse de Tezanos, yo no sé ya quién es más mentiroso, si Tezanos o Sánchez, porque es que no se lo crean, de verdad. Sánchez no tiene ninguna posibilidad de ganar, lo creo absolutamente. Hasta la SER le pregunta hoy Barceló, pero usted cuando pierda, ¿qué va a hacer? Y él dice, no, que voy a ganar. No, pero ¿y si usted pierde, qué va a hacer? No, que voy a ganar. No, que usted va a perder. Pero sí que te lo está diciendo hasta la SER. De verdad. Hasta Chapote se está planteando el voto. Está ahí pensando si votar a Yolanda o votar a Sánchez. Por cierto, Yolanda, le hemos mandado aquí un WhatsApp, no se nos ve en la cámara, pero nos ha dado el número de teléfono, Yolanda, y le hemos escrito un WhatsApp. Todos lo han puesto a disposición de todos los españoles. Le hemos puesto, hola Yolanda, un saludo, somos educados, soy Josué Cárdenas, en nombre de La Burbuja, y soy periodista que detesta tu ideología. Si eres presidenta, ¿me meterás en la cárcel? Esa es la pregunta. Gracias. Ella nos ha mandado un mensaje corporativo. Hola, ¿con qué país sueñas? Y estas cosas cursis que ella dice. Y he acabado diciendo, por cierto, que te vote Chapote. O sea, este es el mensaje que le hemos mandado a Yolanda Díaz. Aquí está el WhatsApp que le hemos mandado a Yolanda. Además de hablar con Yolanda Díaz, que solo hemos podido tener un WhatsApp, ya nos gustaría una entrevista con ella para de alguna manera desenmascararla, pues hemos hablado con Vox Murcia, porque nos tiene inquieto lo que sucede en esa Murcia que hermosa eres, nos tiene inquieto todo lo que sucede en esta región y por lo tanto hemos querido hablar con José Ángel Antelo, que creo que ya le tenemos por ahí, el líder de Vox en Murcia, que nos va a dar las claves de por qué no ha habido acuerdo, por qué no hay gobierno en Murcia, cuando lo ha habido en Valencia, cuando lo ha habido en Baleares y cuando lo ha habido en Extremadura. Creo que ya está con nosotros y que ya nos escucha. Don José Ángel Antelo, muchísimas gracias por atender a Periodista Digital, a La Burbuja. Muchas gracias por invitarme, siempre es un placer estar con vosotros. ¿Cómo están las cosas políticamente en Murcia? La verdad que la sociedad enteramente española y murciana desea un gobierno, desea que salga adelante, pero no ha podido haber acuerdo. ¿Nos puede esclarecer, nos puede arrojar luz sobre realmente qué es lo que ha pasado y por qué no hay un gobierno en Murcia? Bueno, realmente cuando el señor López Miras quiera ser presidente o le dejen ser presidente, lo será. Pero esto es importante decirlo, ¿no? Es cierto que la legislatura no arrancó bien. Sufrimos un veto irracional e irresponsable que por primera vez en la historia de la fuerza política con más de un diputado está en mesa de la Asamblea y más si cabe cuando había una opción en la cual el Partido Socialista se quedaba fuera de esa mesa. El Partido Popular prefirió sentarse al lado del PSOE que al lado de Vox y esto es algo que no entienden ni siquiera sus votantes. Evidentemente no es la postura más inteligente tratar así a los votantes de Vox y a Vox en general cuando es el único partido político que te puede hacer presidente de la región de Murcia. Pero nosotros teníamos la obligación de seguir con la mano tendida y así lo hicimos hasta el último día. Pero el Partido Popular, cada vez que se sienta con nosotros, lo único que nos pone encima de la mesa son líneas rojas y más líneas rojas. Nosotros ya hemos hecho un acuerdo programático con el Partido Popular en el año 2019, por el cual el señor López Miras fue presidente. Ese acuerdo se incumplió en su totalidad y no contento con eso, que ya es bastante grave, aún por encima introdujo tránsfugas en el gobierno, con lo cual, como usted puede imaginarse, la confianza en el señor López Miras es limitada. Y nosotros tenemos la obligación de asegurarnos de que una parte de las políticas de Vox se van a ejercer. Y la única manera para asegurarnos de que esas políticas se ejercen es que dependan de Vox. Por eso Vox tiene que estar en el gobierno y formar un gobierno de coalición. Hay que recordar que Vox en la región de Murcia tiene el 18% del voto y que el señor Feijóo, cuando estaba en Extremadura, dijo que no era correcto que Vox tuviera el gobierno de Extremadura porque tenía el 8% del voto.
que sí que era correcto que Vox estuviera en el gobierno de Valencia porque tenía el 12% del voto, y cuando llega el turno de la región de Murcia cambiamos las premisas que había anteriormente y dicen que, bueno, que si no hay que votar que sí, que Vox debe de regalar sus votos. Pues eso no va a ser posible. Debemos decirle al señor Feijóo, nosotros tenemos prohibido regalar los votos y fuimos muy claros en campaña electoral y dijimos que si pretendían que nosotros regaláramos la fuerza de Vox o los votos de Vox a otra formación política a cambio de nada, que por favor que votaran a esa formación política. Si el Partido Popular sigue en sus 13 y deciden que solo si le regalan los votos va a haber un acuerdo, ¿prefieren ustedes nuevas elecciones, llamar a los murcianos otra vez a votar? Bueno, la situación evidentemente no es ya las urnas. Nosotros somos de los que pensamos que las urnas nunca se equivocan. Hay otros que actúan como si tuvieran mayoría absoluta cuando no la tienen. Lo que tienen es una minoría insuficiente. Yo creo que esto es importante. También es cierto que nosotros ni admitimos chantajes, ni admitimos mentiras, ni admitimos presiones sobre que vaya por delante, porque nuestros votantes no lo permitirían, y más en la región de Murcia, donde la experiencia con el señor López Miras, pues dejémoslo en que es bastante mejorable durante estos 4 años donde ha incumplido todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con Vox. Cuando le acusan de alinearse con la izquierda y le dicen que Vox vota con el PSOE, con Podemos, ¿usted cómo se siente? Me siento que utiliza un argumentario de verdad de primero de parvulito. Realmente no sé para quién hablan y quién les compra ese mensaje. Que digan que Vox alinea con la izquierda, bueno, creo que eso no hay nadie en España que se lo crea. Nosotros votamos si López Miras es nuestro presidente, el presidente de 9 diputados de Vox, o si no lo es. Esa es la realidad, que como a día de hoy no es nuestro presidente, nosotros votamos que no. El único partido que se alinea con el Partido Socialista es el Partido Popular. Lo ha hecho ayer mismo en la región de Murcia, pactando con el Partido Socialista en Cartagena el reparto de los bienes materiales y el reparto de los recursos humanos en el Ayuntamiento de Cartagena. Y hay que recordar que en la anterior legislatura el Partido Popular gobernó en coalición con el Partido Socialista en Cartagena. Quiere decirse que cada vez que pueden, aunque digan en campaña que va el sanchismo, cada vez que pueden pactan con quienes sostienen al sanchismo, que evidentemente es todo el Partido Socialista, porque no existe Partido Socialista bueno y Partido Socialista malo, existe el malo y el horrible. Y Vox quiere acabar con Sánchez, echarle de las instituciones y evidentemente también acabar con las políticas socialistas, que somos la única fuerza política que lo va a hacer. A mí me preocupa ver en el debate cómo el señor Feijóo, a una persona que ha soltado a violadores, que ha soltado a pederastas desde que empezó el debate hasta que terminó, no paró de mentir, no paró de engañar, no paró de falsear los datos, a esa misma persona le ofrece un pacto para que él, si es primera fuerza política, siga gobernando. Realmente es muy preocupante el mensaje que envió el señor Feijóo. No sabemos si es que está más preocupado de Vox que de echar a Sánchez, pero nosotros no perdemos la perspectiva y nuestra opción y nuestro objetivo es echar a Sánchez y a sus políticas. Y recalco lo de sus políticas porque eso es muy importante. Me gusta eso del socialismo malo y horrible. Esa es la única opción o las dos opciones que existen. Señor Antelo, ¿ustedes con una consejería estarían satisfechos? ¿Con cuál sería? Bueno, nosotros realmente, hasta la última sesión de investidura, que fue el lunes, casualidad de que fue el lunes, y dice que el señor López Miras hizo de telonero del señor Feijóo, nosotros no habíamos hablado de puestos realmente en el gobierno. Así lo confirmó el Partido Popular también en diferentes ruedas de prensa. Lo que sí que es cierto que nosotros tenemos un 30% del peso de los diputados entre el PP y nosotros. Nosotros, como es lógico, nuestros votos valen igual que los de cualquier otro partido y no queremos ni más ni menos lo que nos han otorgado las urnas. Nosotros queremos representar el 30% de las políticas y el 30% del peso del gobierno. ¿Cuáles son consejerías en las que Vox se sentiría a gusto y en las que Vox puede añadir valor añadido? Pues hombre, es evidente que son consejerías, por ejemplo, como la agricultura, ganadería, que yo creo que a donde gobierna Vox son consejerías que suele llevar, la consejería de familia, la consejería de seguridad. Realmente hay un abanico importante en las que Vox se siente a gusto y lo que los ciudadanos ven donde Vox implementa un valor añadido que no había anteriormente, ¿no? En nuestra región de Murcia, la agricultura, nuestro campo y todas las industrias auxiliares es muy importante. Estamos hablando del 25% del PIB y a día de hoy están perseguidos por las leyes del PP
y del PSOE que les están criminalizando, y criminalizarles a ellos pues es lo mismo que criminalizar a la región de Murcia. ¿Y creen, señor Antelo, si al final no se produce el acuerdo y hay que repetir elecciones, que premiarán los murcianos su determinación y su manera de no regalar nada ni admitir chantajes, o premiarán al Partido Popular, ya que es la fuerza más votada y que está cerca de la mayoría absoluta? Bueno, nosotros la verdad que nunca funcionamos con las encuestas. Yo creo que este es uno de los grandes problemas que han tenido los partidos de siempre. Nosotros decimos lo mismo en la región de Murcia, sí al trasvase, y lo dice nuestro líder nacional en Zaragoza, sí al trasvase, y lo dice donde le pregunten. El resto de partidos dicen una cosa en la región de Murcia, la contraria en Castilla-La Mancha, en Aragón sí, pero no, pero sí. En definitiva, nosotros no estamos con ese cálculo. Realmente nosotros, si nos pones entre la espada y la pared, para mí no hay elección. Siempre será la espada, ¿no? Yo creo que eso es un principio que uno lleva desde bien pequeñito enseñado, y que al final no vamos a someternos a chantajes, a presiones, ni a los medios de manipulación que cada 2 por 3 pues, tergiversan lo que decimos para que nuestro mensaje no llegue como tiene que llegar a la inmensa mayoría de la población. Importante. Para acabar, señor Antelo, tenemos el 23J, en medio de todo lo que está sucediendo en Murcia, unas elecciones. Vox fue la fuerza más votada en los últimos comicios. ¿Esperan ese mismo resultado? Y yo le quería preguntar si el que te vote chapote cala también en Murcia. Si en Murcia también los chavales dicen que te vote chapote y a la gente le cala este brillante eslogan que ya está recorriendo toda España. ¿En Murcia también se dice que te vote chapote? Por supuesto. Yo creo que al final lo que ha hecho Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista, porque al final no ha habido diputado que no ha votado las barbaridades de Pedro Sánchez, la ley del solo sí es sí, un estado de alarma inconstitucional que Vox ha llevado. En definitiva, nos han cerrado nuestras casas de manera ilegal, nos ha multado de manera ilegal, en fin, se ha saltado la Constitución. El señor Sánchez y todos los que le han apoyado, los diferentes partidos y todos los diputados, incluidos los de la región de Murcia. Nosotros aquí en la región hay un claro sentimiento nacional, somos una región leal a la nación y hemos sido castigados por el mero hecho de ser una región leal a España, y eso es algo que los murcianos, los habitantes de nuestra región, lo tienen muy presente, y evidentemente ya se ha visto en las elecciones regionales donde el Partido Socialista ha cosechado uno de sus peores resultados, está en mínimos históricos, y lo va a volver a hacer el 23J, pero lo que hay que tener claro que para acabar con todas las políticas socialistas una a una y no dejar ninguna en pie, la única formación política que lo va a hacer, el voto útil, es el voto a Vox, porque los demás, cuando han gobernado, por mucho que hayan dicho en campaña, por desgracia, siempre han mantenido las barbaridades socialistas, y el mejor ejemplo para esto es Mariano Rajoy, que ha venido y que ha llegado ya su sucesor, que es el señor Feijóo. Señor Antelo, muchísimas gracias por comparecer en La Burbuja, y espero y deseo, yo creo que la valentía siempre se premia, la determinación, y espero y deseo que haya un buen gobierno en Murcia y que, bueno, pues a ustedes no les ningunen. De verdad que lo deseo de corazón. Gracias por comparecer en La Burbuja y pues nos veremos, espero, cuando ya haya un gobierno en la región de Murcia, en la querida región de Murcia. Pues sí, seguro que sí. Cuando le levanten y le dejen de aplicar el 155 al señor López Miras, seguro que nos podemos sentar y seguro que podemos llegar a un acuerdo serio, razonable, respetando la proporcionalidad del voto, porque al final las matemáticas, por muchas vueltas que le des, siempre son ciencias exactas, y a veces viene bien que los políticos las repasen a la hora de sentarse en una silla e intentar respetar a los votantes de ambas formaciones. Agradecer la invitación a La Burbuja, y siempre es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues esas son las conclusiones de José Ángel Antelo. Parece que en Vox quieren evitar las repetición de elecciones, pero no quieren dar duros a pesetas, y por lo tanto no quieren regalar el gobierno, no quieren regalar esos 2 escaños que le hacen falta a Vox. Para analizar esto y otras cuestiones, hoy tengo el gusto de presentar a nuestra mesa de análisis. Hoy debuta en La Burbuja y es un auténtico placer don Juan Velarde, amigo de esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo Josué. Yo, al contrario que Rufián, yo sí que participo en Burbujas. Hombre, pues muchísimas gracias por participar. Ya saben, Velarde es el hombre que cada vez que ustedes se meten en Periodista Digital, pues ven las noticias principales de nuestro medio, ahí ven la firma de don Juan Velarde. Es un honor. Pues no, el honor es mío, y el gusto de poder participar en tu programa. ¿Cuál es la noticia que más te preocupa últimamente, que más te tiene inquieto de las que has escrito? Hay varias.
Pero, por ejemplo, si hay algo que me tiene inquieto, antes tú me decías, dice, ¿por qué no me lo decías fuera de cámara, ¿por qué no me cuentas un chiste? Es que la verdad que la cosa no está para contar chistes, pero creo que el chiste político es que te salga la hermana de Gregorio Ordóñez y diga que no podemos utilizar el que te bote chapote. Digo, pero bueno, vamos a ver esta señora de qué va. Claro. ¿Pero por qué no puedo utilizar yo el que te bote chapote? ¿Cómo que es eso que dice falta de respeto a las víctimas del terrorismo? No, señora, lo que es una falta de respeto es que sea el que usted lo está blanqueando, pacte con Bildu, pacte con golpistas, y yo no puedo utilizar, ni yo ni el resto de víctimas del terrorismo, porque además sé de buena tinta que tú has hablado, por ejemplo, con un presidente de otra asociación, con Daniel Portero, y que está completamente de acuerdo. Además dice, es que no hay ninguna falta de respeto aquí a las víctimas. Más de 200 víctimas han firmado en favor del que te vote chapote. Marimar Blanco, que además está también de actualidad porque se cumplen justamente 26 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es absolutamente tremendo. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Y a mi derecha tengo a Norberto Pico, que ya es habitual, ya le conocen ustedes. Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí en la burbuja. ¿A usted le preocupa alguna noticia de la que tenemos por delante, más allá de la paternidad de Bertín Osborne, que yo sé que usted es muy fan de sus canciones? Bueno, hombre, vamos a ver. A mí me preocupa la convicción que demuestra Pedro Sánchez en decir que después del 23 de julio va a seguir siendo presidente del gobierno. No lo sé, o quiere dar ese mensaje a los suyos para que sigan empujando en estos últimos días de campaña, o realmente tiene unas noticias, tiene algunas informaciones que desconocemos los demás, porque esa seguridad con la que dice que va a ser presidente a mí me asusta. ¿Verdad? ¿Tiene alguna posibilidad de ganar Sánchez el 23J? Vamos, yo me juego con la audiencia en el restaurante más caro de España, a que Sánchez no gana los. Pero bueno, Velarde, que te yo sé que queda. Te estás viniendo arriba, yo sé que esto queda grabado, pero vamos, yo me comprometo, vamos. O sea, vamos a ver, estás diciendo que en el restaurante más caro de España... Yo apuesto, aunque sea aquí con la mesa, a que Sánchez no va a ganar las elecciones. Pero Velarde, que le está la hemeroteca, que esto sí, no, esto yo sé que... Es que la audiencia te va a escribir... Yo sé que queda grabado y espero no hacer como Paco González, un Nostrapacus, que ya sabes lo que suele pasar, que cuando dice una cosa, sucede lo contrario. Me acuerdo aquella de Puyol no marca de cabeza, ¿te acuerdas? Efectivamente, justo marca de cabeza. Cuidado con estas cosas porque... Sí, no, las carga el diablo. Hay un segundo motivo ya para que mucha gente desee que gane el PSOE. Claro, imagínate que el primero va a ser que les vayas a invitar o nos vayas a invitar a comer o a cenar en un restaurante muy caro. Y la segunda es que Juan Carlos I de Borbón amenaza con volver a España siempre que gane las elecciones el Partido Popular. Yo creo que eso es un movilizador del voto del Partido Socialista. Bueno, dicen que el rey Felipe va a votar al PSOE para que su padre no vuelva. Esto se está comentando. Pero es que lo de Velarde, o sea, me acabas de bajar. Yo creo que es el gran titular del programa. O sea, si Sánchez gana las elecciones, Juan Velarde se compromete a invitarles a todos. Por lo tanto, yo creo que toda la audiencia... No, yo voy preparándolo a mi cuenta en Suiza. Toda la audiencia de la burbuja a lo mejor se lo piensa y vota a Chapote y a Sánchez. A Chapote y a Sánchez, efectivamente. Qué cosa. ¿Por qué estás tan seguro de la derrota de Sánchez? Que es imposible. Vamos a ver, Josué. Yo es que ahora mismo pienso que si Sánchez no ya es que pierda, sino que saque por encima de 100 escaños, yo es que pienso, entonces digo, estamos no sé, o sea, hay que exiliarse de este país. O sea, porque es que lo que estamos viendo, lo estamos viendo diariamente. O sea, por ejemplo, el desastre que hay montado en Correos. O sea, tienes cabreo en Correos, no solamente a los trabajadores de Correos que están teniendo que pencar horas extraordinarias, que tienen que abrir ahora, no solamente el sábado, también los domingos. La gente que ha presentado la documentación en tiempo y forma semanas atrás, a las cuales todavía no les ha llegado. Que es que nos faltan 7 días. Claro. Yo a la izquierda la veo capaz de todo, ¿eh? Cuando sobre todo ve el desfiladero y ve la derrota electoral, es capaz de todo. Yo no quiero acusar a nadie de nada, pero sí puedo decir que la izquierda es capaz de todo. Y que esté aprovechando la fecha fatídica, la peor fecha del año, para intentar que menos vote gente, que gente vote menos. No sé, Norberto, ¿algún familiar tuyo ya ha pedido el voto por correo y se va a quedar sin votar? Sí, no, mi mujer y mis suegros y mis cuñados pidieron el voto por correo hace varias semanas, no ha llegado,
todavía y se han marchado de vacaciones y ya no van a volver antes de las elecciones. Alguno dirá, bueno, no tendrán tantas ganas de votar si no van a volver para votar. No, la verdad es que entre votar y estar de vacaciones prefieren estar de vacaciones. Pero aún así, bueno, pues tenían intención de votar y no lo van a poder hacer porque no ha llegado el voto por correo a tiempo. Pero esto es tremendo, Juan. Esto es Supongo que estos serán miles y miles No, de casos. es que, a ver, a día de hoy, el dato que tenemos es que es prácticamente 1,5 millones de personas a las cuales todavía no le ha llegado el voto por correo. Es verdad que a lo mejor ha habido gente que todavía han apurado mucho el plazo y todavía esta semana se podía, creo que precisamente hasta el día de hoy, era cuando se podías presentar la solicitud para que... Hoy es el último día, sí. Para que te llegase. Pero claro, o sea, estamos hablando de personas que desde el día 30 de mayo ya están haciendo cola. Me preocupa esto, ¿eh? Habrá que ver porque, claro, no estamos acostumbrados a que el número de votantes por correo sea tan elevado como va a ser en esta ocasión. Habrá que ver cómo repercute en el resultado electoral. Mira, te doy un dato, Norberto. En otras elecciones que también fueron, pero estas fueron al principio de verano, fue la famosa repetición electoral en el año 2016, fueron el 26 de junio, y en esa convocatoria electoral fueron 1,5 millones de personas las que dieron el voto por correo. Aquí se está hablando de entre 2,5 millones, 3 millones, o sea, es mínimo un millón más de personas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, que es que en correos no han podido hacer una contratación en tiempo y forma. Verdad que claro, que Sánchez también sorprendió a todo el mundo. O sea, porque cuando estábamos todos con el análisis, estamos todavía, como digo yo, con la resaca de los resultados del día 28, y que este señor, pues el día 29, 11 y poco de la mañana, de repente nos sorprende con esas famosas ruedas de prensa que a él le gustan, sí, bueno, ruedas de prensa no, comparecencias sin preguntas, y nos diga, pues eso, lo de que pasa a hacer las elecciones el día 23, que todavía me acuerdo aquel gesto de la señora Ángel Barceló. Sí, se volvió El voto loca. por correo tiene una particularidad y es que el votante recibe en su casa la papeleta de todas las opciones que se presentan, ¿no? Sí. Y eso es sustancialmente distinto de lo que ocurre habitualmente. Cuando los votantes solo reciben en su casa la de los grandes partidos, que son los que se pueden permitir enviarle la papeleta a su casa. Claro, uno dirá, hombre, pero puede ir al colegio electoral y cogerla. Sí, pero que hay miles de españoles que entienden que solo se puede votar o que solo se presentan aquellos a los que reciben en su casa la papeleta, es también cierto. Y también es cierto que hay muchísima gente que le da vergüenza que le vean a quién vota, ¿no? Y de hecho hay una práctica muy habitual que se ve cada vez que uno pasa 10 minutos en un colegio electoral, el que coge una papeleta de cada partido para que nadie sepa cuál de ellos es el que finalmente va a votar. Coge una papeleta de cada, se mete normalmente en la cabina y ya pues deposita en el sobre la papeleta que a él le gusta. Entonces, hay mucha gente que no le gusta. Y esto en Madrid, imagínese en Vic. Ahora, por supuesto. Imagínese en Rentería. Bueno, de hecho pasaba históricamente que el voto por correo, donde más recorrido tenía, donde más se votaba por correo, era en el País Vasco. En las épocas en las que la presencia del terrorismo etarra era más significativa, era donde más se votaba por correo. Os quiero hacer una pregunta sobre una expresión que se utiliza muchísimo cuando llega la fiesta de la democracia, ¿no? Cuando llegan las votaciones, que es el voto útil. Os quiero preguntar, ¿qué es para vosotros el voto útil? Juan. A ver, esto al final es el voto útil, por ejemplo, hemos estado yendo a Feijóo esa expresión del voto útil de decir, no, hay que concentrar todo en un solo partido, en no tener que depender de otras formaciones. Lo que pasa es que yo aquí haría una matización, Josué. Por ejemplo, el caso de Feijóo te habla del voto útil y tal, dice, no, es que no quiero depender de otros partidos. Pero bueno, yo creo que no es lo mismo que te dependas de Vox a que, por ejemplo, dependas, como ha sido el caso de Pedro Sánchez, que dependas, por un lado, de Podemos, y luego gubernamentalmente tener que depender también de EH Bildu para que te saquen los presupuestos, tener que depender de Esquerra Republicana, tener que depender del PNV. Yo en ese caso, desde luego, ahí, el caso de izquierda, el voto útil sería, bueno, pues concentrarlo todo en ese caso en la figura de Pedro Sánchez o de quien fuera el candidato del Partido Socialista. El caso de Feijóo dice, bueno, voto útil, pero bueno, decir todo el voto para mí, bueno, es que yo creo que Vox también es voto útil. Y a veces también, yo creo que si tienes a un socio decente como es Vox, a mí no me parece tampoco desperdiciar el voto. ¿Qué es el voto útil, Norberto? El voto útil es la mejor manera de que nada cambie y de que todo permanezca exactamente igual.
¿Que el que apela al voto útil es la izquierda? Pues es muy útil seguir votando a los mismos para, por ejemplo, seguir dependiendo internacionalmente de Bruselas, seguir bajo el manto de la OTAN, que no se haga una reforma, una contrarreforma laboral como se había anunciado, sino que haya simplemente unos cambios cosméticos. Para eso sirvió el voto útil de la izquierda al Partido Socialista. ¿Que hablamos de la derecha? Pues servirá para no ser dependiente, para que el Partido Popular no sea dependiente de Vox, pero que lo sea, como ha sido históricamente, del Partido Nacionalista Vasco o de Convergencia y Unión. Para eso ha servido el voto útil. Cuando la derecha tenía agrupado en una sola formación el voto, insisto, fue muy útil para el nacionalismo vasco y para el nacionalismo catalán. Ahora, para los que tenían una aspiración a cambiar las cosas, a acabar con el modelo autonómico, a que se respetase la vida del concebido y no nacido, para esos no hubo nunca un voto útil en la derecha. Hoy, por cierto, es 13 de julio, fecha histórica absolutamente, por dos asesinatos que de alguna manera han marcado nuestra historia. Por un lado, el asesinato que recordaba Juan Velarde de Miguel Ángel Blanco, yo creo que marca un antes y un después en la historia de ETA y en la historia de España, aunque es verdad que fíjense para lo que ha servido, ¿no? Y todo lo que ha venido después. Y el asesinato de José Calvo Sotelo, el líder de la oposición, al que el PSOE, con estas mismas siglas en las que se presenta, aunque Juan Velarde cree que no va a ganar, esas mismas siglas asesinaron al líder de la oposición, a uno de los líderes de la oposición, le sacaron de su casa, se fió de la Guardia Civil y un escolta, pues de Indalecio Prieto en este caso, le pega un tiro. ¿Sigue ese espíritu de alguna manera en el PSOE? ¿Sigue ese espíritu guerra civilista, ese espíritu que hizo que 5 días después nos fuésemos a la guerra civil? Hombre, yo creo que a las pruebas no nos remitimos. O sea, salvo algún dirigente, como digo, siempre con la boquita pequeña, porque si no sigue le llaman la atención. Ahí estamos. Es que, Josué, vamos a ver. Es que ya no son del PSOE. Es que tenemos aquí en Madrid, tenemos una calle dedicada a Indalecio Prieto. Claro. Y un monumento ahí en Nuevos Ministerios. Entonces, a ver, yo creo que está claro que por desgracia sigue persistiendo ese espíritu guerra civilista y más en este PSOE, que además, sobre todo, ¿has visto? Cuando ya se le han acabado las cosas que hemos sacado en esta ocasión, aunque sea a través de la abejita maya, Franco otra vez. Claro. Sí, le han quitado la medalla. La medalla es oye, qué valentía, ¿eh? Le mandamos otro WhatsApp. Mándale otro WhatsApp. ¿Y qué le decimos? Que deje a Franco en paz. Sí, pero hazle una pregunta. Devuelva la medalla. Yolanda, actualmente el paro está en el 12% mínimo. ¿Yolanda o Yoli? Yolanda, ¿no? Bueno, le puedes llamar Yoli. Yoli, sí. Yoli, que es más cariñoso. Yoli. Actualmente el paro contigo, como ministra del Trabajo, está en el 12%. Es muy largo esto. A ver, vamos a sintetizarlo. Bueno, pues venga, lo vamos a hacer esquemático. Yoli, 12% de paro. 12% de paro. Tío Paco, 4% de paro. ¿Quién se merece la medalla? Bien, me gusta. ¿Vale? 12% de paro. Así más esquemático, más tipo tweet. Tío Paco, que sabrá quién es, porque está todo el día... Supongo, está obsesionada. Está obsesionada con él, así que... 4% de paro. Claro. ¿Quién merece la medalla? ¿Quién merece la medalla? Me encanta. Y nos mandará un mensaje, Seguramente. Un chatbot. ¿Quién merece la medalla? Y le repetimos que te vote Chapote. Sí, hombre, eso yo creo que como saludo cariñoso siempre va a quedar. Vale, pues ya está. Que te vote Chapote. Ahí está. A lo mejor dice que se merece ya la medalla. Una por tonta y la otra pues se la pierde. Efectivamente, ahí está el... La pena es que no haya abierto un canal de estos de WhatsApp también Pablo Iglesias para ver si sigue manteniendo, primero, que Yoli era la mejor ministro de Trabajo de la historia y segundo, que iba a ser la mejor candidata de la izquierda. Yo no sé si a estas alturas seguiría sosteniendo. Hay unos piques ahí, ¿verdad? En la izquierda que son interesantísimos, ¿eh? Sí, está, vamos. Pablo Iglesias de Tafón, yo creo que él está frotándose las manos. ¿Ah, sí? Yo estoy convencido. O sea, está preparándose para... Sí, yo estoy convencido de que... El gran salto hacia adelante. Que otra vez, sí. Yo creo que quiere heredar las ruinas de la izquierda después de estas elecciones. Bueno. Claro, es que Pablo Iglesias podrá presumir de haber obtenido el mejor resultado de la izquierda a la izquierda del PSOE históricamente, mientras esta Yolanda Díaz, con una sigla que se llama Sumar, no va a sumar ni la mitad seguramente de lo que tenía Pablo Iglesias por sí solo. Yo creo que más que sumar va a dividir. Sí, así es. Sí, esa va a ser la marca de esa mujer. Para acabar, quiero preguntaros, bueno, ya he hecho un pronóstico bastante arriesgado, Juan Velarde. Además arriesgado, conociendo la trayectoria de este hombre, que estableciendo un paralelismo, es un poco
en otra acera ideológica como Esperanza Aguirre, o sea, es otro superviviente. Recordemos Esperanza Aguirre, cómo sobrevivió a lo del helicóptero creo que fue en Móstoles, luego a lo del atentado en la India, pues Pedro Sánchez es también un superviviente nato, pero yo creo que esta vez nada. Y si pierde, se va Pedro Sánchez. Esto ya no te lo juegas. Esto ya ahí no me arriesgaría yo a decir si este hombre se va o no se va de la política. Norberto, si pierde Sánchez, se va. A lo mejor le echan. Yo creo que sí, hay rumores de que ya le habrían ofrecido la presidencia, la Secretaría General de la OTAN. Sí, lo que pasa que no sé si va a ser mucho tiempo para él, un año y pico, porque han renovado el mandato de Stoltenberg, me parece que año y medio, o sea, con lo cual y Sánchez año y medio esperando a tener bueno, hombre, se asientan las cosas y se dedica a montar en bicicleta. A lo mejor en los lugares donde su suegro trabaja, le pueden dar un puesto, ¿no? Administrativo. Bueno, vamos a ver. Se ha acusado a la mujer. La tesorera, el puesto de tesorera ya está acogido, sí, ¿no? Al parecer, por su esposa. Con lo cual, ese puesto ya no puede aspirar a él, sí, bueno, Pedro Sánchez. A lo mejor, no sé, para las máquinas expendedoras. ¿Para ya? ¿De qué? Hombre, de chocolatinas. Vale. Para el cambio. Para el cambio, bueno, yo que sé, para vender entradas en los distintos festivales. También es verdad, que es muy amigo de esto. O también, oye, no compañía aérea, que tiene experiencia el hombre en aviones. La tumba política de Sánchez, ¿cuál va a ser? ¿El Falcon, el que te vote chapote o los 1000 violadores beneficiados? Yo creo que es una mezcla de todo. Pero yo creo que lo de los 1000 violadores, porque al final muchas veces nos quedamos en la gracia de, bueno, el Falcon y tal, pero yo creo, por ejemplo, lo de los 1000 violadores beneficiados con rebajas de condena y 117 fuera de la cárcel, yo creo que en cualquier país reciente, o sea, es que este hombre no tenía que haber llegado. O sea, no tenía que haber llegado Irene Montero, a la que, por supuesto, no ha tenido arrestos para cesarla, porque sabía que sí, desde el momento en que la cesase, Pedro Sánchez tenía que haber disuelto mucho antes el Congreso, pero vamos, es para que directamente Yo creo que la tumba política de Pedro Sánchez ha sido sus pactos con Bildu. Es decir, hay mucho votante socialista que, por muy socialista que sea, pues tiene una pésima opinión, como no puede ser de otra manera, de Bildu y de su pasado terrorista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más daño le ha hecho al PSOE dentro de sus bases, de sus votantes más moderados, podríamos decir. Juan Velarde, muchísimas gracias. Pues un placer. ¿Quieres ¿verdad? dirigirte a la nación, a esa cámara, mandarles un mensaje, un saludo a alguien? Esto es muy de la tele. Yo reitero mi apuesta, que sea una representación, porque evidentemente... Pero di el restaurante. Yo he dicho el mejor restaurante que haya, pues como estamos en Madrid, pues el mejor restaurante que haya en Madrid. El asador que tenemos aquí cerca. Aquí mismo el asador de Aranda, por ejemplo. El asador de Aranda. El asador de Aranda, venga. Si gana Sánchez... me comprometo, si no los 47 millones de españoles, pero sí, pues a los que escriban. A los que escriban, venga, invitación. Por lo menos así, hombre. Norberto, creo que esto va de hombres, esto va de testosterona y te tienes que jugar algo. No, a mí me ha dicho mi madre siempre que no se apuesta, ¿vale? Y aún así, cuando no hacía caso a mi madre, como mucho me apostaba a un pincho de tortilla. Así que yo como mucho me juego un pincho de tortilla. ¿Qué te juegas? ¿Qué pincho de tortilla? ¿A qué? Yo me juego un pincho de tortilla a que Sumar no llega a los 30 diputados. ¿En serio? Sí. El CIS le da en torno a 40 y algo. Bueno, pues me he jugado un pincho de tortilla solamente con vosotros dos, ¿eh? No la audiencia, vale. La audiencia milenaria, iba a decir, que hay aquí, ¿eh? O sea que... Pero hombre, como diría Luis Herrero, esto es pincho de tortilla y caña. Sí, exactamente. Eso. Pincho de tortilla porque siempre va acompañado el pincho de tortilla a palo seco no... Siempre va acompañado de caña. De caña. Sois la caña, vosotros dos. La caña de España. La caña de España. Norberto Pico, muchísimas gracias. Oye, déjame antes de despedirme que pues haga un reconocimiento a la persona que ha ideado el lema de moda, que tú acabas de proferir en varias ocasiones, a Chema de la Cierva, autor de El que te vote chapote, Pino Montano. La frase que ha protagonizado toda esta campaña electoral. Y bueno, pues dado que El que te vote chapote ha hecho tanta gracia, habrá que hacer caso a Chema de la Cierva y, como él ha dicho, votar a Falange Española. Es verdad, ha pedido el voto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él esta mañana. No ha querido hablar en la burbuja porque, bueno, pues dice que está muy agobiado por los medios que le están llamando, y es evidente, se ha convertido en un fenómeno de masas. Pero tengo certeza de que en sus redes sociales ha pedido el voto para Falange. Tú imagínate, tú creas un lema y de repente ves una plaza de toros
entera coreando el lema que tú has creado. Es espectacular. Fantástico. Y ves además que toda la prensa se hace eco de eso. Y ves Y Sánchez que en el debate el presidente lo cita. del gobierno se refiere al lema que tú has creado. O sea, a mí me parece un genio. No, Un saludo Hablando de para Chema. Un saludo para Chema de la Cierva, al que apreciamos y le agradecemos ese lema que nos lo haya regalado a todos. Yo me acuerdo, Eugenio contaba que la famosa frase de "saben aquel que diu", Sí. no hubo hombre de marketing, no hubo empresa que se lo inventara, que le salió a él, Ujú. porque de esa manera empezaban los chistes. Es que no hay capacidad marketingiana para inventar el "saben aquel que diu". ¿En qué reunión de políticos se hubiesen inventado el que te bote chapote? Es imposible, eso nace del pueblo. bueno, le vamos a dar además para Sánchez ya hay un lema también inventado, ¿Cuál es? la que se avecina, hostia terrible. Ah, es verdad, esto es el recio, ¿no? El recio. Sí, sí, pues puede ser, que lo diga después de... Hostia terrible. Qué bueno es Velarde. Oye, vente más por la Pues burbuja. veremos más por la burbuja. ¿Te comprometes? Me comprometo. Bueno, Por lo menos aunque sea y una, a 2 las- veces al mes, vendremos por aquí. Y al asador de Aranda. Y al asador de Arna, por supuesto. Estamos pidiendo publicidad aquí a los... Podemos hacer el José Luis también para José Luis. Oh, pues también lo oye el ¿Qué José tal? Luis, es más modesto. Sí, sí, más modesto, pero oye. Iremos de todas formas a celebrar al asador de Aranda después del 23J. Eso es, eso es. Por cierto, programa especial aquí, en Periodista Digital. No se lo pierdan. Tendremos ese domingo, estaremos Eurico Campano, Rebeca Crespo, un servidor y todos los colaboradores que forman parte de esta familia, comentándoles, igual que lo hicimos el 28 de mayo, también el 23 de julio. Norberto, pincho de tortilla y caña. Muchas gracias. Gracias de verdad por venir. Gracias a ti. Por cierto, que el Cara al Sol se va a escuchar en Televisión Española. Se está escuchando ya, pese a que Televisión Española quería hacer de censores. Querían ser ellos los que fuesen los intérpretes de la Ley de Memoria Democrática. Ya les advirtió la Junta Electoral que ellos no tenían nada que decir al respecto y que se limitasen a proyectar el vídeo que les habíamos enviado. Pues ahí queda. Juan Velarde, Un placer. muchísimas gracias de verdad y pasamos a más temas. Pues tiempo de entrevista en la burbuja y hoy traemos a una persona que la verdad que ha tenido a bien a visitarnos y que se lo agradecemos. Antonio González Terol, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, Josué, es un placer estar aquí. Como siempre, periodista digital, un referente en comunicación y en libertad de comunicación. Absolutamente, eso siempre nuestro jefe, Alfonso Rojo, lo tiene como lema y así lo disfrutamos. Candidato por Madrid, por esta tu tierra. Hoy hemos conocido el CIS, nos reímos, lloramos, porque Bueno. claro, una victoria de Sánchez que hasta la SER le está preguntando, pero oiga, cuando usted pierda, ¿qué va a hacer? Pues no, el CIS sigue empeñado en que Sánchez puede ganar. Tezanos es un militante del Partido Socialista, un militante activo, ha decidido entregarse. Feijóo ya ha dicho que el primer cese que va a llevar al Consejo de Ministros, si es que Tezanos no ha dimitido antes, va a ser el cese del gerente, el director del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ya no hace cocina, hace alta repostería. Porque claro, ya decir con lo que está ocurriendo con las encuestas, hay dudas de si más arriba el PP, más arriba Vox, pero no hay duda de que hay un cambio político sobre la mesa. Decir y presumir que el Partido Socialista, que cualquier encuesta le da 108, como mucho, y al Partido Popular, que como mínimo le están dando 142, y le pueden estar dando un pico de 150 y tantos diputados, presumir desde el CIS que todos se equivocan, salvo él, cuando el que se equivoca siempre es el CIS, y además se ha visto que se ha utilizado de herramienta política, pues lo único que nos queda, fíjate, no la carcajada, la oportunidad. Y desde estas ondas vamos a darle una oportunidad al Partido Socialista. Vamos a creernos que el resultado del CIS es cierto. Modo ironía ahora, ¿eh? Totalmente. Si es cierto, le ofrecemos al Partido Socialista que gobierne con la abstención del Partido Popular. Con la única condición de lo siguiente: si raramente y extrañamente el Partido Popular gana las elecciones y el CIS se equivoca, lo que le pedimos al Partido Socialista es que haga lo mismo. ¿Está dispuesto el presidente del gobierno, que va paseando esas cifras del CIS, a aceptar la abstención del Partido Popular, puesto que dice que va a ganar las elecciones, y hacer lo contrario se ocurre? Eso el otro día Feijóo se lo dijo en el debate. ¿Y qué hizo Sánchez? Cortarle, interrumpirle, no quiso dejarle que pudiese expresar el acuerdo que proponía, que es un acuerdo que, oiga, usted dice que no quiere que gobierne con no sé quién. Por cierto, con no sé quién, que es un partido democrático y constitucional. Y yo le digo que usted ha estado gobierno con un partido que sigue sin condenar los asesinatos de 850 víctimas de ETA, entre ellos 22 niños, y de los cuales 354 siguen sin ser aclarados, y los que son apoyados desde la cárcel, que son estos terroristas, a ese partido que es Bildu, siguen sin colaborar en el esclarecimiento de los mismos. Usted
para que no tenga que gobernar con ellos, que no tenga que gobernar con Esquerra, que no tenga que gobernar con Podemos, con el Partido Comunista, le ofrecemos nuestra abstención. Usted que critica que nosotros podamos votar con un partido que según usted está en el extremo, bueno, pues otórguenos su abstención. Y la respuesta fue la no respuesta, porque ni siquiera tuvo la valentía de contestar, Josué. Sí. Casi prácticamente se negó, prácticamente pues dijo, hablen ustedes con vara, ¿no? E intentó escurrir el bulto. Pero quiero que nos explique, señor Teruel, cómo es posible derogar el sanchismo si el sanchismo es el que se abstiene, si el sanchismo es el que les da la gobernabilidad. ¿Cómo derogar la ley trans si es el Partido Socialista de la ley trans el que les apoya para gobernar? ¿Cómo derogar la ley de memoria democrática si es el sanchismo el que les apoya para gobernar? Pues muy sencillo. Cuando uno piensa en el Partido Socialista del día después, yo ya estoy dando por hecho que perdiendo las elecciones del Partido Socialista hemos derogado ya al líder. ¿Cuánto tiempo cree usted que dura Sánchez en el Congreso de los Diputados sin tener Falcon, sin tener coche oficial, sin tener ministros a los que quitar y poner y sin 600 asesores en Moncloa? Ya se lo digo yo, 5 minutos. Con lo cual lo que nosotros decimos es, ese Partido Socialista que estamos seguros que hay socialdemócratas detrás, razonables, desde luego muchos votantes, 2 millones de votantes socialdemócratas le otorgaron mayoría absoluta al Partido Popular con Aznar y con Rajoy en el 2000 y en el 2011. Hacemos un llamamiento a esos cuadros del día después, donde digamos, oye, absténgase, pero yo ya le digo, y lo hemos dicho, qué es lo que vamos a hacer al día siguiente. Derogar la ley de memoria democrática. Ya, pero es que para derogar la ley, ¿les hace falta a ustedes? No os hace falta, Real Decreto. No, y usted luego lo tiene que llevar a convalidación. ¿De verdad partidos como Vox o Coalición Canaria u otros van a votar en contra de la derogación de una ley que sistemáticamente ha roto nuestra convivencia? Después de decir los unos y otros. Fíjese lo que le digo. Porque una cosa es quién gobierna, que nosotros no estamos diciendo de gobernar con eso, estamos diciendo queremos un gobierno en solitario del Partido Popular, con un apoyo mayoritario, con un apoyo masivo, con un apoyo concentrado sobre el Partido Popular y sobre Alberto Núñez Feijóo, y al día siguiente, como hizo Aznar en el 96, como hizo el Partido Popular con Rajoy en el 2015 y en el 2016, buscar y concitar el apoyo después de unas elecciones generales donde no se ha obtenido un apoyo mayoritario o una mayoría absoluta, pero sí una mayoría minoritaria, 156 en el caso de Aznar en el 96, 125 en 2015 Rajoy, 137 en el 16 Rajoy, concitar el apoyo de otras formaciones políticas que te ayuden a sacar tus proyectos de ley y a derogar la etapa anterior. Es que yo estoy seguro que en esa bancada no se habla por terror, no se habla por miedo. ¿Dónde está César Luena? Ayer lo hemos visto en el Parlamento Europeo, lo han exiliado. ¿Por qué? Porque se atrevió a llevar la contraria al líder. ¿Dónde están los ministros? Creo que hay 30 y tantos ministros cesados por el presidente del gobierno. ¿Dónde están todos los socialistas cuando le discutían algo? Eran apartados del Consejo de Ministros, como han sido apartados de las listas electorales. ¿Usted se cree que no hay entre esos actuales 120 diputados del Partido Socialista, muchos que puedan ser aprovechables, dignos, socialdemócratas? Yo estoy seguro que sí, pero insisto, la derogación del sanchismo empieza introduciendo el voto en la urna, por correo o no por correo, porque ya podemos hablar del voto por correo, que está siendo ya de risa, denunciado, por cierto, por los sindicatos de correos, no solo por Feijóo. Pero el 23 de julio hay que darle un resultado contundente a Feijóo. Yo lo del socialista decente creo que es un animal mitológico, ¿eh? Yo no pues yo yo lo considero yo creo... porque lo vivo en mi familia. O sea, yo tengo familiares muy del PSOE y es que no les pueden ni ver a ustedes. O sea, no se crea la animadversión que tienen a la derecha dentro de la izquierda. O sea, el sentimiento que ellos encarnan contra la derecha. Yo que he sido Estamos en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. De Miguel Ángel Blanco y de José Calvo Sotelo. O sea, realmente existe un PSOE que no quiere ver a la derecha en las instituciones. Pero Josué, fíjate, yo que vengo ahora a hacer campaña en un municipio reconocido como sociológicamente de izquierdas, si tuvieras la cantidad de votantes socialistas, el Partido Socialista ha perdido en Alcorcón en estas elecciones municipales cerca de 3.000 y pico votos. Y yo he ganado 17.100. ¿Cuántos de esos votos venían de un votante socialdemócrata desencantado? Yo en la calle me he encontrado mucha gente que dice, no, es que esto no se puede votar. Es que no se puede votar un partido socialista que pacta con Esquerra, que pacta con Bildu. Fíjese que pacta con Podemos, porque ni siquiera es la Izquierda Unida de Anguita. Es el Podemos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Claro. Es el Podemos de la ley del sí es sí. ¿Cómo? Quiero decir, yo llamo a ese votante moderado que entiende
que esto no puede seguir así. Que a lo mejor se ha sentido socialista en orígenes, pero que siente que hay un partido de centro-derecha que puede arreglar la situación, que puede reconducirlo, que tiene la experiencia y que tiene la gente para poder conseguirlo. Hasta su líder ha reconocido que en el 82 votó a Felipe González. No, lo ha dicho claramente, porque además uno se lo tiene. ¿Cuánta gente de juventud? No en mi caso. Yo en el año 96, mis primeras elecciones, voté a José María Aznar, pero conozco gente que ha ido evolucionando. Fíjese usted, algún conocido locutor de radio ha evolucionado incluso desde el comunismo hacia unas ideas conservadoras, liberales, porque la gente evoluciona y tiene derecho a evolucionar, y probablemente la edad, el sosiego, te hace que pienses mejor las cosas, ¿no? Le pregunto, señor Teruel, ¿están ustedes dispuestos a aguantar que cuando ustedes deroguen parte del sanchismo, el sanchismo en su totalidad, las leyes que están haciendo mal a España, ardan las calles? La presión de los sindicatos, ¿están ustedes dispuestos a aguantar que haya una izquierda que tome esas calles, que protesten las feministas, si ustedes introducen a alguien de Vox, por ejemplo, en un ministerio, o ustedes mismos pues lleven a cabo la derogación de la ley del CSI o deroguen la ley de trans? ¿Ustedes están dispuestos a esa presión? Ya lo hemos aguantado. Lo aguantamos en el año 2011, 2012, 2013, 2014, por cierto, con un resultado aciago para el Partido Popular en el 2015, donde nos fuimos de 186 a 125 diputados, probablemente en términos económicos por hacer lo que había que hacer, relegando una parte, yo creo que ideológica importante, por la que también se nos votó, y con un castigo importante. ¿Por qué? Porque hubo una movilización masiva en la calle. Y quizás nos faltó pedagogía. Es evidente que nosotros ya venimos llorados de casa, y por tanto ya sabemos lo que nos espera. Nos esperan los sindicatos de clase que hoy en día se ponen de acuerdo para lo que haga falta, para blanquear, si se quiere, un gobierno que no merece esa confianza, con unos datos de desempleo del 13,2%, con un desempleo femenino del 17%, con un desempleo juvenil del 30%, que todos ellos son líderes, o al menos el doble de la media de la Unión Europea, como es la tasa de desempleo general, con una deuda del 113%, y no, abajo del 117 al 113%. Bueno, porque el denominador de la ecuación, que es el PIB nominal, se ha incrementado por la inflación, pero se sabe perfectamente que seguimos debiéndolo. Y con unos ingresos récord estamos en una ralentización del crecimiento de la economía que puede llevar a un decrecimiento claro en el año 2024. Claro que va a haber movilizaciones en la calle. ¿Cómo no va a haber movilizaciones por poner peajes en las carreteras? Ya se han encargado ellos de esconderlo en su propuesta al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea para la obtención de los fondos Next Generation, a cambio de obtener los primeros 10.000 millones, oiga, peajes en las carreteras. Pero eso sí, el 1 de enero del 24, si yo he ganado, ya aguantaré como pueda, porque los sindicatos no van a salir a la calle, pero si ha ganado el de enfrente, movilizaciones. Porque Juan Bravo también se ha comprometido o ha dicho que es prácticamente inevitable que se tengan que pagar peajes. Porque el problema es que te has comprometido con la Comisión Europea. Nosotros no estábamos de acuerdo con ese plan, lo dijimos, y sobre todo no estamos de acuerdo con la escasa, mínima e incompetente gestión de los fondos comunitarios, que ha hecho que de los 70.000 el grado de ejecución sea bajísimo, y por cierto, con una colocación o con un reparto de estos fondos que cuando se estudió a nivel local y a nivel autonómico a qué comunidades autónomas y a qué ayuntamientos iban a parar, sospechosamente, lejos de respetar la mínima proporción, había sitios donde prácticamente todo caía en manos de los gobiernos socialistas. Entonces, mire, yo he sido director general de fondos comunitarios en la Comunidad de Madrid, sé cómo se gestionan los fondos. Sabía desde el principio, siendo vicesecretario de mi partido, lo complejo que es gestionar fondos europeos. La irresponsabilidad de esta ministra de Hacienda, la irresponsabilidad de la ministra de Economía, a la hora de hablar de millones como si fueran a caer prácticamente por las puertas. Sí, que 1.000 millones no era como es que tanto. Esto te lo hago yo mañana. Bueno, la realidad es que los fondos europeos requieren de una auditoría muy seria, muy concienzuda, con planes muy estudiados, claro, con compromisos previos, para que los países del norte creyesen que valía la pena apostar con más fondos por determinados países, fundamentalmente Italia y España. Nos hemos llevado, creo que nosotros, los segundos que más fondos de Next Generation vamos a recibir, y la realidad es que pues no lo estamos gestionando bien. Entonces te llega el Parlamento Europeo con una comisión de investigación, te llega la Comisión Europea y te pregunta, ¿dónde está? Show me the money, como dicen. Enséñeme usted el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué lema le gusta a usted más? ¿España va bien, la niña de Rajoy o que te vote Chapote? Pues mire, yo creo que cada uno ha tenido su momento, pero cuando veo al presidente del gobierno indignarse con la frase de que te vote Chapote, hombre, es que al final, dices tú, ¿dónde está Chapote? ¿En la calle? ¿Saliendo y entrando? ¿Dónde están los terroristas cuyas penas se han visto reducidas? Y el acercamiento de presos vascos a las cárceles del País Vasco, tal cual pedía Bildu.
Mire, yo es que veo un gobierno, me dicen, no, dice Zapatero estos días, no es lo mismo coincidir en el voto que concertar el voto. Ya, pero fíjese qué coincidencia. 5 abstenciones, si no llegase por esas 5 abstenciones no habría ocurrido, 5 abstenciones de Bildu hicieron presidente del gobierno al señor Sánchez. ¿Coincidencia o concierto? Entonces, no, porque además es a cambio de nada. Meses después nos enteramos que es a cambio de concesiones y acercamiento de presos al País Vasco. Y ocurre. Luego, lo de que era a cambio de nada, no es cierto. Ley de bienestar animal, con los votos de quién sale adelante. Presupuestos generales del Estado. Por cierto, discriminando a la Comunidad de Madrid, donde somos uno de los que más aportamos a la caja única, con respecto a otras comunidades autónomas como la catalana. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿es justo o es injusto? No es que yo oigo al presidente del gobierno y dice, me han dicho que me vote chapote. Fíjese usted, pues a lo mejor no lo puede tener más merecido. Porque es que, claro, es que el que ha jugueteado a meter en el juego de la democracia política, sentando a Simancas y a la exportavoz Adriana Lastra con Bildu por primera vez en enero del 2019 para pactar un gobierno, fue el Partido Socialista. Y no había ocurrido, pero no el Partido Socialista, este Partido Socialista. Porque aquí quiero distinguir muy bien el sanchismo del socialismo democrático. Ese sanchismo con el que vivimos, democrático no me voy a atrever a decirlo, socialismo constitucionalista, si se quiere. Porque decía, no, decía el otro día, el Partido Socialista es un partido constitucional, el Partido Socialista es un partido constitucionalista. Lo solía ser, pero es cierto que ayudar a la desmembración del Estado, pactando con aquellos que quieren acabar con la unidad de la nación española, pues no parece que se reconozcan ellos mismos, ¿no? Le pregunto, ¿cómo se siente usted cuando desde Vox se les dice que les vote Bolinaga? Cuando se le dice al Partido Popular que os vote Bolinaga. ¿Esos ataques de Vox? Fíjate, pero mira, yo creo que Vox se equivoca profundamente en algo. Y yo creo que es la estrategia que utiliza para distinguirse. Yo respeto profundamente a Vox. Lo respeto, creo que es un partido con el que compartimos la unidad de la nación española, bajos impuestos, en fin, una serie de cosas. Verdad que luego en la política territorial ellos quieren que desaparezcan las comunidades autónomas, nosotros queremos una racionalización, ellos prefieren que se salga España de la Unión Europea, nosotros creemos en el modelo europeísta, pero un modelo donde seamos fuertes. Yo creo que Vox no ha pedido salir de la Unión Europea. Pero sí, lo han dicho. Lo han dicho que se tome distancia, política agraria común, fuera, una serie de cosas que se suponen de facto, por cierto, que el derecho constitucional español esté por delante del derecho comunitario, lo cual contraviene los principios constitucionales de la Unión Europea. Te lo digo como profesor de derecho comunitario. Con lo cual, Josué, decir eso es decir que te quieres ir fuera de la Unión Europea. Dicho esto, distinguirse de esa manera yo lo veo aceptable. Oye, la gente puede decir, pues, yo coincido con esta manera. Distinguirse atacando con el que compartes un 60%, no lo termino de ver. Yo, si sigues un poco mi trayectoria, que creo que parte conoces, jamás he insultado a Vox. Jamás me meto con Vox. Puedo decir que puntualmente cometen errores, incluso puedo decir puntualmente una persona, pero es un partido por el que yo tengo un profundo respeto. Y creo que se equivocan cuando atacan al Partido Popular. Creo que para distinguirse es innecesario atacar. ¿Le molestaría que Santiago Abascal fuese vicepresidente del gobierno? A mí no me molesta nada de Santiago Abascal porque lo considero un buen amigo personal. Creo que es una magnífica persona con la que coincido en muchas cosas y en alguna discrepo, evidentemente, ¿no? Pero a mí de Santiago Abascal no me molesta. Me molesta ver de vicepresidenta del gobierno a Yolanda Díaz. Me molesta ver de presidente del gobierno como hemos tenido a Pablo Iglesias. Me molesta ver a 4 ministros comunistas en el gobierno de España. Me molesta Pedro Sánchez en la Moncloa. Eso es lo que me molesta. ¿Cómo me va a molestar Santiago Abascal? Para acabar, señor Cerro, gracias de verdad por venir, porque está siendo una amable entrevista. 3 cosas que tiene usted la conciencia tranquila que se cambiarán cuando el Partido Popular llegue al poder. Si llega el Partido Popular al poder, España cambiará en estas 3 cosas. Y que esa promesa sea real y que la hemeroteca no le pase mala jugada, sino que realmente podamos tener la confianza, los espectadores, de que eso seguro que cambia. Pues lo ha dicho el presidente del Partido Popular, con lo cual yo lo tengo relativamente fácil repetirlo. Lo primero, derogar determinadas leyes. La primera de ellas, la de memoria democrática. Lo ha dicho. Una ley que ha servido para enfrentarnos no puede continuar. ¿Memoria histórica de Zapatero también? Bueno, es que una viene de la otra, con lo cual derogar una supone la derogación tácita de la otra. Ten en cuenta que esta encima dice que la historia empieza poco menos que en 1983, o sea, es que se niega hasta el propio felipismo, ¿no?
que yo he gritado en el año 96 en la universidad para echar a Felipe, no sé si me entiendes, pero visto lo visto, desde luego queda como un hombre de Estado al lado de Zapatero o de Sánchez. Segunda cosa que me parece muy importante, y lo hablaba el otro día el presidente del Partido Popular, la gratuidad 0,3 en la educación infantil. Me dirás, bueno, eso es una medida, es mucho dinero, es una apuesta muy valiente y sirve para la conciliación de la vida familiar y laboral. Y tercera cosa, rebajar las cargas fiscales a las familias. A mí en un momento como este, donde tenemos una inflación, bueno, la inflación ahora ya está en el 2 y pico, en el 8 y pico hace poco, eso significa que tenemos que sumar al 8,5 de subida de precios otro 2,5. No es que no crezcan, es que crecen menos. No significa que hayan dejado de crecer, los precios siguen creciendo. Y los sueldos no se han adecuado a eso. Con lo cual hay que rebajar la carga fiscal de las familias que soportan, por el número de miembros, una mayor carga fiscal que el resto. Te doy 3 medidas que ha dicho el presidente del Partido Popular que lo quiere poner en marcha, protegiendo una entidad que el Partido Socialista y el Partido Comunista han insistido en destruir, la familia. Hay que proteger a la familia. Quedan ahí bien claras. Señor Teruel, le he preguntado esta pregunta a todos los políticos que han venido por aquí. De la izquierda no están queriendo venir, pero del centro derecha sí. Si usted fuera en un avión, y para conocerle un poco más, y le dicen se va a caer el avión y le permiten leer un libro, ver una película y escuchar una canción, ¿qué 3 elegiría? Pues mire, ahora mismo estoy leyendo uno de Stefan Zweig, que es sobre un jugador de ajedrez, pero no sé si ese sería el libro que ahora mismo recomendaría. Pues mira, el primer libro que yo me leí, que para mi generación luego ha sido más en película, Jurassic Park, Parque Jurásico, me marcó mucho. Una canción que siempre me ha gustado mucho, siempre me ha encantado, Dani Martín, El canto del loco, pero la canción, ¿cómo se llama? Volver. Volver, qué bonita. Volver. ¿Y me has dicho un libro? Y una película. Y una película. Pues aquí tengo el corazón roto, porque te confieso que soy de la generación Star Wars, con lo cual, pero no de las nuevas, soy de las antiguas, del capítulo 4, 5 y 6. Con lo cual me lo volvería a ver en un rato si tuviese ese tiempo fugaz para ¿El poder... Imperio contraataca? Absoluta. El retorno del Jedi me gustó mucho. Antonio González Teruel, muchísimas gracias por estar en la burbuja y esperemos hablar después del 23 con una victoria. Yo, de verdad, desde aquí apelamos a que, bueno, pues el centro derecha, que PP y Vox puedan entenderse y que puedan ganar para cambiar España y sobre todo estos 5 años que hemos sufrido. Así que gracias por estar aquí. Pues en ese proyecto común estamos todos unidos. Hay que derogar el sanchismo. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Y después de las recomendaciones, tanto cinematográficas como también de libros, del señor Terol, de los políticos, la verdad nos llama la atención siempre, ¿no? Que los políticos se salgan de la esfera política y nos hablen un poco de cultura. Pues terminamos nuestro jueves, como siempre, con sección de cine, con el profesor Luis Ruiz de Asúa. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pasa el verano. Usted la semana pasada nos recomendó de estas películas que se pueden ver en el veranito, de estas noches. Y no sé qué sorpresa nos tiene hoy preparada. Bueno, ya sabe que nos gusta ir cambiando. Entonces hoy he pensado que venía bien hablar de una gran película de amor. Ah, qué bueno. Una gran película de amor, una de las más grandes películas de amor jamás rodadas. Una historia que se repone frecuentemente en televisión y que tiene un gran número de espectadores cada vez que se emite esta película, que desde luego que yo creo que probablemente sea uno de los romances más increíbles jamás rodados. Y o sea, mejor que el diario de Noah. Drama romántico por excelencia. Sí. La película en cuestión es una película del año 1948, una producción Rampart, distribuida por la Universal, dirigida por el último, yo creo, gran director romántico, que es el gran Max Ophuls, y la película es Carta de una desconocida. Carta de una desconocida. Carta de una desconocida, que es una película, desde luego, que cada generación revisita esta película y ha envejecido muy bien, porque gusta mucho y en su día tuvo poco éxito, salvo en España, curiosamente. Ha dicho usted que es el último director del cine romántico, o sea, después no se ha hecho nada como... No, bueno, he dicho el gran director, Gran. por supuesto que hay películas románticas, pero ese romanticismo desatado, podríamos llamarlo incluso patológico, que vemos en las películas de Max Ophuls, la verdad es que es algo que puede que incluso que haya telespectadores que les resulte esta película inquietante, de unos sentimientos tan a flor de piel por parte de una mujer. Es un gran director de mujeres. Y Max Ophuls, si quiere podemos hablar un poquito de él. Bueno, en realidad él se llamaba Max Oppenheimer. Es de estos directores europeos que acabaron en Hollywood durante la época de los años 30. Él es austriaco y se tuvo que ir a Estados Unidos, primero a Francia y luego a Estados Unidos, como consecuencia de la llegada de Hitler al poder.
Entonces el primero va a ser un gran director de teatro, se va a ganar un gran nombre, una gran reputación en Austria. Después va a empezar a dirigir películas en Alemania, la famosa Amoríos, en la que ya vamos a ver su peculiar estilo, muy reiterativo en esto que hemos hablado de los sentimientos, del amor, de la mujer. Después va a pasar a Francia, ahí va también a hacer sus pinitos y después ya pasa finalmente a Estados Unidos. En Francia, por ejemplo, Suprema Decisión es una película interesante que rodea ahí, que rodó allá. Luego ya va a pasar a Estados Unidos, como decimos, y en Estados Unidos él va a tener que andar mendigando poder trabajar. Y lo va a pasar muy mal al principio, pero Douglas Fairbanks Jr. Le va a dar una oportunidad con su influencia en los estudios, al igual que el gran director Preston Sturges, y entonces va a rodar, ese es el contexto de Carta de una desconocida, que es la película de la que vamos a hablar aquí hoy. Después rodará otras 2 películas, por lo menos en Estados Unidos, en Hollywood, pero él no se siente a gusto ahí. Él es un director muy, muy, muy europeo, mucho. Se vuelve a Francia porque ya tenía la nacionalidad francesa, ya iba a rodar las grandísimas obras por las que ha pasado la historia el gran Max Ophuls, Lola Montes, Le Plaisir, El Placer, La Ronda, Madame D, que si esta es romántica hasta el extremo, Madame D ya incluso la supera. En fin, una pena que murió joven, murió con tan solo 55 años Max Ophuls, y ha dejado, ya digo, una serie de películas muy interesantes, entre las que yo destacaría, sobre todo, la película de la que vamos a hablar hoy, Carta de una desconocida. Carta de una desconocida. Antes de hablar de la sinopsis, ¿por qué en España ha calado? ¿Por qué cree que los españoles nos gusta esta película? Pues, bueno, actualmente esta película es muy respetada en todo el mundo, pero antes he comentado efectivamente que en su día esta película, bueno, pasó sin pena ni gloria, pero en España tuvo muchísimo éxito. Pues buena pregunta. En el año 48 en España, pues esta película de un romanticismo tan exaltado gustó mucho. Puede que la España del año 48, desde luego, era muy diferente a la de ahora, y quizás estas historias tan románticas pues gustaban al español de la época. Quiero creer que ahora también. Queremos creer que todavía hay gente que se enamora. Ojalá. Carta a una desconocida. De una desconocida. Es que es que se suele decir también carta a una desconocida, pero si se ve la película no puede ser más que carta de una desconocida. De una desconocida. ¿De qué va esta carta? ¿Quién es la desconocida? Pues la película empieza de noche. Estamos en la Viena de principios del siglo XX. Hombre. Una Viena, esa Viena de los pintores, de los músicos, de los escritores, de Freud. Pero esta es una Viena bastante siniestra porque está llegando en medio de la lluvia un carruaje de noche y llega, después de una noche toledana, llega un tipo a su casa. Este tipo es un pianista famoso que resulta que ha sido retado a duelo al amanecer. Entonces él va a casa con la intención vive con su mayordomo, nosotros vive con su mayordomo, y la intención que tiene es decir a su mayordomo que prepare todo para largarse pitando porque no tiene intención alguna de ir al campo del honor. Entonces este mayordomo suyo, que por cierto es mudo, que eso hace un papel estupendo, su mayordomo, le pasa esa bandejita en la que se pensaba antiguamente cuando te llegaba una carta, y mientras se prepara el equipaje para irse, este hombre se pone a leer esa carta que le ha llegado. Esa es la carta de una desconocida. Esa carta comienza así. Probablemente cuando estés leyendo esta carta habré muerto. Es la primera línea de la carta. Él, claro, se queda estupefacto leyendo. ¿Por qué sabe que es femenina y no masculina? Sí, no, a medida que la carta, ¿no? porque claro, la carta va siguiendo y le dice: tú no lo sabes, pero yo siempre he estado junto a ti, aunque tú no te dirás cuenta. Claro, él se prepara una copa, haciendo un cigarrillo y empieza a leer esa carta mientras su mayordomo hace el equipaje. Bueno, pues es la carta de una desconocida. Esa desconocida es una mujer que toda su vida ha estado enamorada de manera patológica por este hombre. Este hombre es un pianista que se plantó en el edificio donde vivía esta chica y ella, antes incluso de ver su cara, ya estaba enamorada de él. Por el piano, por los muebles, por el buen gusto que desprendía. Después escuchaba a través del patio cómo tocaba el piano y se enamoró locamente de él. Esta niña en aquella época, esta joven, tenía 16 años. Desde entonces está locamente enamorada de él. Y la película va a retroceder a uno de los flashbacks, a una de las escenas retrospectivas más bonitas y más entrañables de la historia del cine. Toda la biografía de esta chica, toda su vida volcada en intentar que este hombre se fije en ella y se enamore de ella. Es una historia preciosa, pero trágica, en la que los sentimientos están a flor de piel. Por supuesto, aquí no vamos a desvelar cómo acaba,
pero desde luego que no va a dejar indiferentes a nuestros espectadores esta chica que desde los 16 años está locamente enamorada de este hombre y a lo largo de la película le va a ir relatando en la carta momentos que él no recordaba y resulta, dice, claro, está leyendo y dice, claro, si es que es verdad, estaba ahí. Él es un hombre bohemio, está cada noche con una mujer diferente, pero no es feliz. Y resulta que tenía la felicidad enfrente de él y nunca la logró encontrar. No vamos a contar cómo acaba esto porque esta película tiene tela. Claro, lo que nos da curiosidad es el inicio de esa carta, si en realidad estaba muerta, si estaba viva. No vamos a claro, revelarlo pero por razones obvias, nos deja el misterio. pero es una historia desde luego impresionante. Preciosa y que te engancha. Totalmente. ¿Quién es la desconocida? ¿Quién es el bohemio? ¿Cuál es el reparto de esta película? Bueno, a la hora de hablar del reparto, en esta película yo quería hablar de la obra de la que sale la película, pero es que me he quedado verdaderamente asombrado que el anterior invitado, el señor Terol, dice que está leyendo actualmente el famoso libro de ajedrez de Stefan Zweig. Bueno, pues curiosamente yo vengo a hablar hoy de una película, de un libro de Stefan Zweig. Sin tenerlo preparado. No, vamos, lo estaba escuchando y madre mía, qué casualidad, ¿no? Bueno, pues efectivamente, este es un librito corto, una novela corta del grandísimo Stefan Zweig, que para mí es uno de los mejores autores de la historia de la literatura, yo tengo auténtica devoción. Un Stefan Zweig, pues claro, que es un biógrafo, ensayista, novelista, memorialista. Stefan Zweig a mí me gusta, Josué, porque es el notario que da fe de la muerte de Europa, de esa Europa, de la civilización europea, esa civilización que creó, que difundió la cultura. Él da fe de esa muerte. Sus libros son un canto triste de la muerte de su Europa. Claro, él, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, él lo consideró el acontecimiento más terrible de la historia y en concreto la desaparición del Imperio Austrohúngaro, que decía que era un gran bien. Y entonces él va a vivir todo eso en carne viva. Tiene unos libros, bueno, aparte del que ha mencionado el señor Terol, pues fíjate, los momentos estelares de la humanidad, ¿no? Es un clásico, el mundo de ayer. Bueno, y entre ellos, pues está esta carta de una desconocida. Un Stefan Zweig que... ¿Te recomienda usted leer? Yo no he leído todos los libros de Stefan Zweig, pero estoy en ello, porque afortunadamente, gracias a Dios en España, tenemos a una editorial que se ha tomado la labor de reeditar toda la obra de Stefan Zweig, que es la editorial Acantilado, y me gustaría agradecer, porque estas cosas hay que agradecerlas, claro. Y gracias a esta editorial podemos leer la obra de Stefan Zweig. Un Stefan Zweig, ¿sabes, Josué?, que estaba tan desesperado al ver la muerte de su Europa que con su mujer se suicidó. Fíjate. En plena Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, en Petrópolis, en Brasil, él se suicida desesperado por lo que está viendo. ¿Y eso que no ha visto ahora cómo está el panorama? Bueno, no lo quiero ni imaginar. No. Entonces, junto a su mujer. Sí, los dos. Sobredosis, hicieron una sobredosis de barbitúricos y dijeron que no podían vivir en un mundo así y se suicidaron. Bueno, el guion es de Howard Koch. Howard Koch no es exactamente igual el libro que la película. La película es más suave, ¿no? Imagínate cómo será el libro. Y bueno, mencioné a Howard Koch, del que hablamos aquí en su día porque era uno de los guionistas de Casablanca. Fíjate el nivel de lo que estamos hablando aquí. En cuanto a los protagonistas, voy a hablar simplemente de tres, porque esta película es básicamente la historia de amor de dos personas. Está Art Smith, que es este criado, este mayordomo mudo, del que me gustaría mencionar porque hace un papel estupendo. Y Art Smith además aparece en películas... Él era un gran actor de teatro. La típica pregunta, no era mudo, No, porque en Un lugar solitario, la grandísima película de Bogart, que la tengo entre mis 5 favoritas de todos los tiempos, él también aparece y habla. Pero claro, vamos a hablar de los dos amantes. Amantes... o no. Louis Jordan, el francés, que es el pianista, un pianista apuesto, un pianista pues que tiene todo el futuro por delante, un pianista triunfador, que ya aparece en películas como Gigi, como Can-Can. Es un actor que en esta época ya había destacado en estas películas que menciono, pero para mí que esta sin duda es su mejor película. Entonces aquí lo va a hacer muy bien, en ese papel de hombre que mundano, triunfador en apariencia, pero que tiene la alma herida y que tiene su gran amor. Lo tiene durante años, lo tiene al lado y no es capaz de reconocerlo, ¿no? Tiene otras películas como El Cisne, como Tres monedas en la fuente. Es un actor muy interesante. Pero claro, esta película tiene una única protagonista, porque es que Lisa es Joan Fontaine, la chica, la desconocida de la carta, ¿no? Entonces, Joan Fontaine, fíjate, Josué, en esta película tenía 30 años y va a hacer un papel que comienza la película con ella con 16. No desentona en absoluto. Es muy difícil hacer eso. Sí, ella no desentona en absoluto. Es igual de creíble cuando es una jovencita de 16 años que cuando ya es una chica ya muy atractiva
y lo va a hacer muy bien. Ese brillo que tiene los ojos de mujer enamorada es impresionante. Yo esta interpretación a mí la verdad me emociona porque Joan Fontaine me parece una actriz soberbia. Estamos hablando de una Joan Fontaine que, fíjate, con Hitchcock, Sospecha, Rebeca. Es que las películas de Joan Fontaine, tela marinera. Y bueno, y luego ya pues de Otelo, Ivanhoe, es decir... Joan Fontaine yo creo que es una actriz que yo, en ese particular debate de los que nos gustan estas cosas entre su hermana y ella, entre Oliva de Havilland y Joan Fontaine, yo desde luego que me quedo con Joan Fontaine. Por cierto, ya sabes que se odiaban, dos hermanas cuya vida fue la historia de un odio visceral, sorprendente, porque las dos murieron centenarias y se odiaron hasta el último día. Oliva de Havilland murió en 2020. Joan Fontaine murió hace 10 años. No se reconciliaron jamás. No hubo posibilidad de acuerdo. He intentado averiguar a cómo dos hermanas pueden odiarse durante décadas y décadas. Y bueno, cada autor dice una cosa. Parece ser que había una madre ahí que favorecía más a una que a otra. Otros dicen que Olivia de Havilland le rompió la clavícula jugando a Joan Fontaine desde niña. Y de aquello ya. En fin, una historia tremenda. Una simple anécdota para que veas este odio, Josué. Ya sabes que Olivia de Havilland aparece en Lo que el viento se llevó, Melania. Y le ofrecieron el papel, y Joan Fontaine quería ser Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, y dijeron que no podía ser, y le ofrecieron el papel de Melania. Dijo ella, no, yo para hacer de tonta no, de tonta que haga mi hermana. Esa es el odio que tenían. Era de Azúcar Moreno, no había visto nada igual entre dos hermanas. Era verdaderamente sorprendente el odio que se tenían estas dos hermanas. Joder, tremendo. Y el director les ha compartido a Joan Fontaine espectacular. Sí, porque es que Max Ophuls es un director de mujeres. Es de esos directores como Gregory Lacava, es de esos directores que saben, que captan muy bien el alma femenina y lo saben transmitir muy bien en la pantalla. Sí. ¿Es realista esta película? O sea, realmente uno... Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Esta pregunta que me hace generaría aquí un debate. Porque, no lo tenemos. Porque no podríamos, porque es un debate muy interesante de si un amor tan descarnado, es posible, es real. Pues, aunque nos parezca mentira, en este mundo de hoy yo creo que nos da muestras de sobra de lo que hace la gente por amor. Desde luego que esto no es la Viena de principios de siglo, pero en las noticias de vez en cuando vemos casos así, como los que vamos a ver en esta película, de personas que tienen el amor, llama al amor, llama a la otra cosa, de una manera tan desaforada, que puede llegar... Claro, no quiero hablar de porque no quiero estripar la película. Igual que la semana pasada. Pero desde luego que el amor a flor de piel, Josué, yo creo que viendo las noticias de vez en cuando, fijándose en pequeñas noticias en diferentes lugares del mundo de cosas que pasan, yo creo que es que hay gente que vimos la semana pasada el fenómeno fan, ¿no? La mujer que se vuelve loca por un tal, y vemos también que hay situaciones en las que una mujer pues la frontera entre el amor, ya un amor enfermizo, la obsesión, la posesión... Esta película da lugar a ese debate. Yo desde luego que sí que creo que es posible un amor como... Habrá otros que dirán, eso no es amor. Pero un sentimiento así, desde luego, creo que sí, desde luego que sí. Qué curioso. Vean esta película para es una película muy interesante. Para acabar, ¿por qué hay que verla en 2023? No estamos en la Viena de principios del siglo, como usted decía. ¿Por qué verla en la España de 2023? Bueno, yo para empezar esta película creo que hay que verla porque es una película que nos explica muy bien lo que es la magia del Hollywood clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque esta película no se rodó en Viena, se rodó en Hollywood. Pero esa recreación de la Viena a principios del siglo me parece mágica. Una Viena con sus parques, la nieve, la noche y sobre todo, Josué, una atracción en que los enamorados se montaban en una especie de vagón y había un señor pedaleando e iban pasando por la ventanilla del vagón diferentes ciudades europeas. Y los enamorados decían, quiero ir a Milán. Y el señor pedaleaba y aparecía Milán. No, me parece algo maravilloso en esta película. También esta película creo que, claro, esa mezcla entre Stefan Zweig y Max Ophuls, entre el director romántico y el fedatario del fin de la civilización europea tradicional, me parece algo muy, muy interesante. Pero por encima de todo, esta es una película que es una de las más grandes historias de amor jamás contadas, con una interpretación de Joan Fontaine que nos emociona, que nos llega al alma, y desde luego que recomiendo a nuestros amigos espectadores que vean esta película una de estas noches de verano, si puede ser acompañados, y si no, pues en solitario, y que se emocionen con esta grandísima historia de amor del gran director Max Ophuls, titulada Carta de una desconocida. Qué bueno. Acabo con esta pregunta. ¿Esta película es para enamoradizos o también para estas personas que dicen, joder, si llevo 40 años con mi parienta y todavía me quieres, todavía no? Pues yo creo que es para los dos.
Yo creo que es para los dos, porque ese segundo ejemplo que ha puesto usted creo que daría lugar a una interesante conversación entre esa pareja. Hay las conversaciones que surgen de una película. Bueno, ¿Tú me has querido así? bueno. Y tú... Es que, joder. Sí. Esa puede ser una pregunta muy típica después de ver esta película. Madre Pero mía. se repone mucho en la televisión Claro. y se ve mucho esta película. Ah, qué bueno. O sea, da audiencia. Sí. Porque se puede encontrar buscando. Es muy fácil de ver esa película. Está en estas plataformas las que hablamos siempre, pero es que en televisión se repone con frecuencia y me he molestado en mirar un poco. Y es curioso que es una nueva historia de amor, lo cual también nos quiere decir mucho que en España, fíjate lo que hemos hablado, en el año 48 esta película gustó y ahora también. Y ahora también. Sí. Sí, Lo que- bueno no pasa de moda, yo creo. Bueno, las películas de las que hablamos aquí intentamos que sean películas clásicas y lo clásico es lo que no pasa de moda, Hombre, lo que envejece bien. Sí. Y películas que han marcado la historia y que se pueden seguir viendo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias. Que siga usted enamorándonos y la audiencia, pues que se enamore de nosotros. Muchas gracias. También. Gracias de verdad. Pues nosotros acabamos esta burbuja con estas recomendaciones, con estas entrevistas. Mañana hay especial de la burbuja, viernes hablaremos de Cuba. Hablaremos de un país hermano, un país que nos duele por la situación política que tiene. Hablaremos de ello. Y el sábado, los cancelados. Como siempre digo, dar gracias a mi querida Marta, la jefa técnico. Sigan toda la programación de Periodista Digital, a Rebeca, a Eurico, para que estén bien informados de esta campaña electoral. Y lo de siempre, que no se lo cuenten, que ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que te vote, chapote. Que Dios les bendiga.